Y a pocos días de inicio de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a ejecutar parte de su política migratoria en la que realizó una masiva deportación de inmigrantes indocumentados. La situación provoca incertidumbre en los países latinoamericanos por las eventuales repercusiones de este tipo de medidas. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con Roberto Funk, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Roberto, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Roberto, muy bien, muchas gracias. A ver, comenzar preguntándole sobre estos países que, claro, ha traído bastante incertidumbre, trae también bastante preocupación por las repercusiones y en ese sentido, también pensando en Chile y en los países latinoamericanos, ¿debe existir alguna especie de plan de acción o de precaución más bien ante estos vuelos que Donald Trump parece no temer que lleguen a los diferentes destinos? Bueno, claramente el gobierno de Trump eh, hace mucho tiempo que ha enfatizado el tema de la migración y particularmente la migración ilegal. Y esa migración ilegal en general no viene de países como Chile, viene de México, viene de países que tienen situaciones de inestabilidad, de guerra, de crisis económica, Venezuela, Centroamérica, México. Eh, Sin embargo, también sabemos y hemos visto durante la última semana que Trump está dispuesto a usar todas las herramientas para castigar a países que no hacen lo que él quiere. Y eso podría extenderse al tema migratorio. Es decir, no deberíamos sorprendernos si Trump usa el tema del visa waiver para, como una especie de amenaza, o la cancelación del visa waiver como una especie de amenaza, si es que no le damos lo que quiere en otros ámbitos como comercio, como nuestras relaciones con China, como el tema de narcotráfico, etcétera. Ya, porque claro, Donald Trump, de acuerdo a las diferentes palabras, incluso del mismo mandatario norteamericano, podríamos decir que el concepto de la migración, que fue una de sus grandes campañas o promesas de campaña, no está en negociación y eso lo vemos, por ejemplo, con las medidas que tomaba con Colombia, cuando Colombia en algún minuto le cerró las puertas a sus aviones. Claro, o sea, él usó el tema de los aranceles para decir, bueno, si ustedes no toman estos aviones, no subimos los aranceles. Ahora, el tema de los aviones fue más complejo porque no fue que Colombia no estuviera dispuesto a recibir Mm, esos migrantes, sino que el presidente Petro lo que rechazaba era la el forma. trato de esos migrantes que estaban esposados y los viajes que los mandaban en aviones militares. Pero, en fin, el tema es que usa que el gobierno de Estados Unidos ahora está dispuesto a usar herramientas como aranceles, como castigo para lograr lo que quiere. Y el impacto económico que podrían traer esos aranceles, aumento de aranceles, primero en Estados Unidos, porque por ejemplo ya veíamos ayer que una congresista demócrata, de hecho la Alexandra Ocasio-Cortez, escribía en sus redes sociales y ponía atención norteamericanos, finalmente somos nosotros los que están aumentándonos el costo del café. Me imagino que ahí también hay un tema, una red flag que se va a levantar en Estados Unidos. Es bien curioso porque si uno mira todas las encuestas y todos los estudios, lo que demuestran es que la gran mayoría de las personas que votaron por Donald Trump lo hicieron por su situación económica, por el aumento de la inflación y el aumento de los precios, particularmente los precios en productos básicos como huevos y pan, en fin. Entonces, pero al mismo tiempo apoyan estas políticas que sabemos y todos los estudios demuestran, políticas de proteccionismo que lo único que hacen es subir los precios para esas mismas personas. A eso ha apuntado Ocasio-Cortez. Ahora es bien curioso porque la izquierda en general ha sido, no, en todo el mundo y en Estados Unidos en particular, ha sido bastante crítica de políticas de globalización, de libre comercio, y hoy día es la derecha que hace eso y la izquierda que está defendiendo el libre comercio. Pero es verdad que Trump dice que Estados Unidos, entre comillas, va a ganar mucha plata con estos aranceles. Eso no es verdad, porque al final eh, alguien tiene que pagar esos costos y ese costo generalmente se transfiere al consumidor y al consumidor en Estados Unidos. Y respecto, porque eso es un tema ya que recae más en mismo Estados Unidos, en las personas que son norteamericanas, pero ¿qué pasa también si lo miramos en materia más global? Por ejemplo, acá China podría posicionarse en comercios cuando se suban aranceles, por ejemplo, que había salido o está en menor cantidad, ¿podría volver a involucrarse? Bueno, se puede involucrar de muchas formas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Colombia, una de las amenazas
que Trump hizo respecto a Colombia no fue solamente de subir los aranceles, sino también cortar inversión o hacer más difícil que Estados Unidos invierta en Colombia. Y bueno, si Estados Unidos deja de invertir en América Latina, ¿quién va a ingresar aún más a ese mercado? Son otros grandes poderes que tienen mucho dinero, como China. Entonces, de nuevo, Trump está haciendo supuestamente lo que él quiere es reducir la influencia de China en la región y en el hemisferio, pero sus políticas lo que hacen es que le abren la puerta. O sea, Petro u otros países que se encuentran en esta situación con Estados Unidos podría decir, bueno, ustedes nos ponen estos aranceles, nosotros entonces vamos a hacer un giro más hacia China. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver los próximos meses y años. Robert, y en ese sentido, lo que está haciendo Donald Trump es responderle precisamente a su electorado de manera muy rápida, porque prácticamente el tema de la migración sabíamos que lo iba a hacer, fue parte de todos sus discursos durante la campaña. Lo que sorprende, obviamente, es con la rapidez que está realizando estos viajes de deportación, pero ¿está pensando más a corto plazo en cuanto a la mirada de su propio pacto o de sus propios electores? No así, ¿qué puede pasar con Estados Unidos en 5, 10, 15 años más? Claro, o sea, Trump sabe que él sale en 4 años más. Los efectos no se van a sentir de inmediato. Lo que él demostrar es que él está cumpliendo, lo quiere demostrar a su base, más que nada, que está cumpliendo con sus promesas. Ese cumplimiento a través de decretos presidenciales que firmó incluso el primer día, eventualmente no se van a hacer porque los tribunales ya están encontrando que muchas de esas cosas son inconstitucionales, que van en contra de la Constitución, que no se pueden hacer eh, y van a ser desafiadas y rechazadas en los tribunales. Ahora, pero la gente a eso le da lo mismo, lo que ellos se recuerdan, particularmente los partidarios de Trump. Lo que ellos se van a recordar son esas escenas de los primeros días de Trump firmando los decretos, mostrando su firma y diciendo, yo cumplí. Después, si no se realiza, la culpa lo tiene el Congreso, la culpa lo tienen las élites, la culpa lo tienen los tribunales, la Corte Suprema. Trump cumplió. Y en 4 años más, o incluso antes, vamos a empezar a sentir los efectos económicos, los efectos en el sistema internacional, pero ahí él ya va a no ser presidente y no es su problema. Y cuando habla de América Latina, Donald Trump, durante la semana pasada, de hecho, recién asumido en la Casa Blanca, hablaba de que América Latina no nos importa, sino que ellos son los que nos necesitan a nosotros, no así nosotros a ellos. ¿Cómo se entienden las palabras de Donald Trump en ese contexto? Porque finalmente es parte de un desconocimiento de Donald Trump, es parte de la figura que él quiere demostrar dentro de este continente. ¿Cómo se entiende? Varias cosas. Primero, hay algo de desconocimiento, una forma de ver el mundo en que Estados Unidos domina el mundo o debe dominar el mundo y todos los demás en el fondo necesita Estados Unidos. Eh, Eso por supuesto es cada vez menos cierto, pero Trump quiere retomar eso y por lo tanto lo dice y él cree que al decirlo eso se hace realidad, que la narrativa crea la realidad. La otra forma de entenderlo es como una especie de amenaza, una especie de de postura que le permite negociar con estos países, decir, bueno, nosotros no nos necesitamos y que por lo tanto usted tiene que cumplir con nosotros exigimos, porque si no simplemente nos damos vuelta y nos vamos a la casa. Entonces, él cree que eso va a ablandar la voluntad de los países latinoamericanos. Pero, de nuevo, hay una contradicción. Cuando Trump dice que quiere invadir o tomarse el canal de Panamá, eso demuestra un serio interés y necesidad por ese territorio, ¿no? Necesita de alguna forma América Latina. Cuando él dice que no quiere más inmigrantes, eh, eso requiere la cooperación de México y de otros países para parar esa migración. Entonces, no es tan cierto, pero refleja una postura como de America First, de poner a Estados Unidos primero y todos los demás, incluyendo América Latina, vienen segundo o tercero o cuarto. Ahora, esta posición y estas medidas de shock, de alguna manera, que está poniendo o está haciendo actuar Donald Trump, que podrían replicarse incluso, por ejemplo, vamos al país vecino, Argentina, en donde Javier Milei ya había empezado a poner una frontera con un muro con Bolivia. También, obviamente, veíamos que en el caso de Chile, se lo llama acá, considerando que hay elecciones presidenciales, José Antonio Kast también hablaba de medidas similares, de medidas de shock, finalmente, al llegar al poder. ¿Se podrían comenzar a replicar y en este sentido podría tensionar lo que son las relaciones dentro del mismo continente?
Siempre he pensado, incluso yo lo decía durante el primer gobierno de Trump, que el mayor impacto de Trump en la región es precisamente ese, es la imitación. Es que Trump abre las puertas, las cosas que hace y dice el presidente Trump, abre las puertas para que nosotros copiemos algunas de esas cosas, como una postura anti-inmigración que hemos visto en la región, como esta cosa de construir muros, como un retroceso en temas de equidad y diversidad. Todas estas cosas las estamos empezando a ver acá y eso en parte tiene que ver por el hecho de que nosotros en general, no es que copiemos lo que hace Estados Unidos, pero en general nosotros miramos hacia Estados Unidos para un cierto, Estados Unidos en ese sentido sigue teniendo un cierto liderazgo, no solamente económico o político, sino que cultural. Y empezamos se le entrega un cierto permiso a las fuerzas de derecha o extrema derecha para copiar lo que está haciendo Trump, eh, con los efectos que todavía no sabemos en términos electorales. Pero sí, yo creo que eso es lo que vamos a ver. Y en el caso de Chile, Robert, ¿en qué tanto está en juego la visa waiver para nuestro país, considerando, por ejemplo, las últimas portadas norteamericanas en donde hay delincuentes chilenos que están posicionándose ya prácticamente en gran parte de los estados de Estados Unidos? Yo creo que Visa Waiver está muy en juego, no tanto por Trump, sino por Marco Rubio. Marco Rubio, como ahora es secretario de Estado, fue senador, y como senador fue un crítico muy fuerte de Visa Waiver con Chile, de los incidentes que han sido publicitados respecto a algunos delincuentes chilenos que se encuentran en Estados Unidos. Marco Rubio ha mencionado la presencia de Hezbollah en Chile y que es un tema de preocupación. Por lo tanto, yo creo que no debería sorprender que por lo menos se ponga en la mesa y que Estados Unidos en lo mínimo pida algo más para mantener visa waiver. Pero yo creo que el tema va a ser un tema de discusión, sin duda. Y este enviado especial de América Latina, una figura nueva, desconocida prácticamente, si la miramos de Estados Unidos a la parte sur de nuestro continente, ¿qué figura viene a jugar o qué rol viene a jugar en este caso? Yo creo que no es tan mayor. Biden también tuvo un enviado especial que nunca hizo mucho, nunca fue muy conocido, no fue muy activo. Y en este caso en particular yo creo que el que va a manejar la política exterior, o por lo menos poner la dirección de la política exterior, va a ser el propio presidente Trump. El enviado especial no va a tener mucho. Va a ser una persona que va a ser un interlocutor y que va a viajar por la región, pero al final lo que hemos visto, por lo menos en estos 10 días de Trump, ha sido de que el norte de las políticas tiene que ver con las ideas de Trump y las ideas de MAGA, ¿no? De esta idea de poner a Estados Unidos primero, de proteccionismo, de anti-inmigración y anti-diversidad. Esos han sido los nortes de los primeros 10 días. Ahora, estos 10 días han sido bastante potentes, sobre todo si hablamos de migración, como sobre todo lo que ya habíamos comentado, una mirada directa obviamente al electorado de Donald Trump. ¿Podrían ir como disminuyendo en cuanto al tiempo vaya pasando o finalmente la meta de Donald Trump es tan alta o la ambición de él también al mismo tiempo de quedar después de los 4 años como el gran presidente que volvió a ser a Estados Unidos grande nuevamente, que probablemente mantenga la línea? No, yo creo que va a disminuir por 2 razones. Primero, porque en este momento Trump está en el pic de su poder. En 2 años más vamos a tener elecciones de medio término. Es muy posible que los demócratas retomen una o dos de las cámaras del Congreso. Lo que está haciendo Trump hoy día es básicamente inundando los medios, inundando la oposición con actividad, de manera que se les dificulta responder, no saben cómo responder, no pueden responder a tanta cosa al mismo tiempo. A la vez, Trump sabe que tiene la mayoría en el Congreso, tiene el apoyo de los tribunales hasta por ahí. O sea, este es el momento que puede hacer estas cosas. Como digo, muchas de esas cosas eventualmente no se van a implementar porque son inconstitucionales. Y lo otro que está haciendo Trump es aferrándose al poder en el sentido de que está echando personas del servicio público que no considera leales hacia él. O sea, estos son los momentos en que él se instala en el poder y trata de aumentar lo más posible su poder
¿Para qué? Para llevar a cabo su programa y posiblemente, no sabemos, él ha empezado a hacer algunos chistes al respecto, posiblemente para mantenerse en el poder más allá de los 4 años, cosa que sería una crisis constitucional. Pero yo creo que por eso estamos viendo esa actividad, ese nivel de actividad ahora, y yo creo que no se mantiene desde luego después de en la segunda mitad de su gobierno. Robert Funk, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, muchas gracias por su tiempo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.